gracias y te pedimos que nos ayudes. Y Padre bendito, bendice a todas las personas que nos sintonizan en cualquier parte. Ayúdanos a entender tu palabra preciosa y que eso cause en nosotros un buen testimonio, Señor, una buena actitud de parte nuestra, pero también el poder testificar a otras personas de Cristo para que puedan salvarse. Que tú quieres que toda la humanidad se arrepienta, para que puedan ir a la gloria. Danos la luz para entender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente. Entonces, el juicio y el beneficio. Aquí el Señor está hablando. Eso ya lo vimos anteriormente. Primero habla de la higuera que Dios la maldice, que es Israel. Porque la higuera es una de las plantas con las que Dios presenta a Israel. La otra es la vid, que son de los viñedos donde hay uvas, también es Israel. Y la otra es también importante, que hay varias símiles o ejemplos o figuras que la Biblia usa para el pueblo judío. Pero en este caso, sí le está hablando a los judíos, pero tiene una aplicación muy directa a nosotros. Aquí, él se presenta en el templo primero, ustedes pueden ver todo el capítulo 21, y cuando llega al templo, ellos empiezan a tratar siempre de estorbarlo, porque los líderes religiosos de los judíos, que es la primera institución que Dios fundó, el judaísmo, porque acuérdense que Dios solo ha fundado dos instituciones, el judaísmo y el cristianismo. Pero la primera fueron los judíos. A los judíos les dio a los profetas, les dio la Biblia, hasta el mismo Dios era judío, Jesucristo. Los judíos tenían muchos beneficios, pero desde que salieron de Egipto, solo protestas y solo quejándose. Y por eso el Señor les dijo pueblo rebelde y contradictor. Ahora, solo Dios tiene la prerrogativa de tratar hacia los judíos, porque Él es el pueblo de Dios, con todo y que Dios los ha tenido con castigos tremendos, porque 40 años después de que Cristo murió en la cruz, en el año 70 de la era cristiana, un emperador romano llamado Tito metió a los romanos ahí y mataron 1,5 millones de judíos y se llevaron las piedras como recuerdo. Y eso está profetizado, que ya pasó. Pero después Hitler en el Holocausto fueron 6 millones de judíos los que murieron. Pero todo eso fue porque mataron aquí al Señor. El Señor sí tenía que morir, porque iba a morir por nosotros y por toda la humanidad. Pero los que ejecutaron eso fueron los judíos y los romanos. Y por eso es que Dios los hizo trizas. A los romanos sí les quitó el imperio y ya. Ahora a los judíos los sigue castigando, porque todavía el pueblo judío no acepta a Cristo. Y el pueblo judío sigue teniendo problemas. Y va a dejar de tenerlos hasta que venga el Señor en su segunda venida. Entonces Dios va a volver a restaurar a Israel. Quiere decir que Israel ya se levanta completamente y ya nacionalmente todos los judíos se van a arrepentir y van a reconocer a Jesucristo. Pero ahorita no. Pero tenemos que seguir orando por el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. ¿Va? Y que hablemos cosas que están en la Biblia que ellos hicieron mal, no está mal, pero que ya los maldigamos directamente, que nosotros digamos que ellos son unos malditos, eso no, cuidado, porque hay una promesa de Dios que dice: el que te maldiga yo lo maldeciré, y el que te bendiga Dios nos puede maldecir a nosotros y maldecimos a los judíos. Así es que cuidado, mejor oremos, tengamos una relación con ellos inteligente. Y la parábola de los dos hijos que está aquí empieza diciendo aquí en Mateo 21:28: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y este hombre es Dios. Y los 2 hijos ya dijimos que son las 2 clases de personas que hay en el mundo. En este caso eran los judíos, pero se aplica a cualquier persona. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y es interesante porque aquí dice en mi viña, pero en el original dice la viña, porque quiere decir que este lugar le pertenece a Dios, pero también nos pertenece a nosotros, aunque Él es el dueño y el amo y Señor de nuestras vidas y de todo. Pero definitivamente aquí Él está pidiendo a uno de los hijos que vaya a trabajar. Y trabajar significa, en este caso,
ir a orar, a tener reuniones cristianas. En aquel tiempo eran sinagogas, pero ahora son iglesias. A leer la palabra de Dios, a testificarle verbalmente a la gente de Cristo. Si no puede hacer mayor cosa, por lo menos dígale, vaya a la iglesia, aquí la tenemos, aquí está la dirección, o llame, me paso por usted. De alguna manera tenemos que hacer la obra, hay que trabajar para hacer. Y el trabajo para el Señor siempre es refrescante, siempre es complaciente, no es una carga. Yo no sé si, yo entiendo que muchos hermanos aquí les gusta hacer cosas para Dios, pero cuando uno hace cosas para Dios, el más beneficiado, ¿quién es? Es uno mismo. Y uno se siente muy bien. Yo en el evangelismo, que ha sido uno de los ministerios que Dios me ha dado, he llevado hermanos que a veces yo he visto que alguna hermana por ahí le dice a alguien, vaya a la iglesia, y le dice, no, yo no creo en eso, al infierno se va a ir. Nosotros no tenemos que ser así. Si nosotros no quieren ir, que no vayan, no los podemos obligar, pero tampoco los tenemos que mandar al infierno, porque se dan cuenta que este hijo dijo que no quería ir, y ahí van a ver al final que el que dijo que no, sí, y el que dijo que sí, no, y ese es el problema. Y entonces aquí la palabra de Dios dice, en el 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Entonces, porque hay gente que nosotros le podemos hablar y hasta estar orando por él, y uno dice, es que ese mi familiar es bien duro. Y aquí, y uno dice, no, y cuando uno siente, se convirtió al Señor. Y uno dice, wow, cómo Dios cambia los corazones de las personas. Porque a veces hasta se burlan de uno. Le hacen bulla a uno y aleluya, y que no sé. Y de repente cuando uno mira ya, bien cristiano. Porque el Señor puede cambiar hasta las piedras, dice, puede hacer que hablen. Y entonces aquí dice, primero le digo que no, pero después cambió y lo hizo. Pero hay gente que dice que sí, pero no hace nada. Y hasta se da lujo decir, es que allá tenemos un grupo y aquí, y él también ni llega. Y viera cuántos creyeron en el Señor, y él ni se acomoda a ir, o se acomide a ir, o apoyar cuando se hacen actividades cristianas. Porque hay gente que solamente le gusta, como decimos, saludar con sombrero ajeno. Y entonces aquí va a hablar de esa clase de persona también. Y en el versículo 30 dice, y acercándose al otro, ese es el otro, él le dijo de la misma manera, y respondió, él dijo, sí Señor, voy, y no fue. Y en el original dice, yo voy, como cuando alguien dice, ¿quién quiere ir? Yo voy. Inmediatamente dice que dijo que iba a ir, pero no fue. Y por eso es que la Biblia dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Porque hay gente que hasta hace que los hermanos pasen al frente y usted tiene que prometer aquí. Y los hermanos ahí hasta con miedo van y prometiendo. Y el mismo que está diciendo eso, ni él cumple. Entonces, a mí no me gusta que la gente me prometa nada a mí, mucho menos a Dios. Pero lo importante es que Dios haga un cambio en su vida. Y entonces sí se va a notar, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoce. Uno los conoce, Dios ya los conoce, Dios sabe quién es quién. Entonces la palabra de Dios aquí nos sigue diciendo en esta parábola tan preciosa de los dos hijos, que nos habla del juicio y el beneficio. En el versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, fíjense que les está preguntando aquí a los líderes judíos, pero aquí sería una pregunta para cualquier persona que es muy formal en hacer las cosas religiosas, porque son bien formales. Generalmente la gente religiosa es muy formal, todo lo hace bien hecho y todo, pero solamente sale de la iglesia y se olvida de todo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos escondamos en un manto religioso de hipocresía y que después en la calle sigamos siendo igual o peor que los demás, y más bien hasta de tropiezo. Porque cuando uno es así, la otra gente dice, si yo voy a ser cristiano como ese señor ahí, pues ni voy. Y uno dice, pero es que él es excusa. No es excusa, porque uno le sirve de tropiezo a la gente. Uno sí le sirve de tropiezo. Y entonces la palabra de Dios aquí nos sigue diciendo, en esta parábola de los dos hijos, en la respuesta que ellos le dan. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después
para creerlo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que la gente que Dios envió, ustedes ven Mateo 23, cuando el Señor se lamenta de los judíos y les dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces como la gallina cuida a los pollitos, yo los llamé y no quisiste. Porque el Señor insiste. El Señor insiste. Ahorita mucha gente, hermano, y yo no quiero acusar a nadie porque solo Dios sabe. Mucha gente se ha ido así, sean ricos, sean artistas, sean famosos, sean... No, para mí todos son importantes, pero sea un don nadie, sea quien sea, el que le toca el que dice se va. Y ya no les da tiempo ni para arrepentirse porque se quedan en estado de coma y tuvieron oportunidad o no la tuvieron, pero no quisieron. Y hermanos, no sabemos en qué momento el Señor va a decirnos es el tiempo, porque Él sí ya sabe la hora exacta que venimos y la hora exacta que no vamos. No es por enfermedad ni por edad. Hay gentes que se van hasta desde el vientre de la mamá, se van los bebitos, ahí ya se mueren. Hay otros que se van a hacer. Entonces, hermanos, tenemos que estar no para ir a la eternidad, porque la eternidad la da Cristo, y dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos, solo por medio, solo Jesucristo da la salvación, y la única obra que vale es la que Él hizo en la cruz, porque Él dijo consumado es. O sea, las obras no nos salvan, porque dice que no es por obras, pero las obras son por gratitud aquí a Dios. O sea, nosotros los cristianos sí es bueno que hagamos obras, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Es diferente. Porque si uno hace obras para salvarse, las hace hasta con angustia, ni las hace bien. Pero si uno las hace tranquilamente, las hace mejor. Entonces aquí está diciendo que las prostitutas, y una de ellas, ustedes saben, famosísima, María Magdalena, prostituta y hasta con demonios adentro, pero ¿se convirtió o no se convirtió? Y era de las que más andaba ahí cerca del Señor siempre. Se arrepintió de corazón y Dios le cambió su vida. Siendo una mujer vulgar, siendo una mujer pícara, saber cuántas cosas no tenía, imagínense, dice que estaba llena de demonios. Sin embargo, esa persona tuvo fe, porque al que tiene fe, para él todo es posible. Pero estos otros que eran religiosos, que imagino que en las sinagogas ponían cosas, porque dice que ponían filaterías, o sea, filaterías eran unas hojas así, ya sea de tela o algo así, con versículos, ¿va? Con versículos bíblicos y todo. Ellos todo precioso, bien bonito, pero querían matar aquí a Jesucristo, porque Jesucristo les estaba tocando el bolsillo, porque ellos tenían la religión solo como fuente de ganancia económica, como fuente de negocio, y eso fue hace más de 2000 años. ¿Cómo están ahorita la religión? Y yo no estoy acusando a nadie, pero sí de muchas de las nuestras. Porque uno no sabe por qué están sentaditos ahí, son moviendo a la gente solo para que la silla se quede calientita y solo reciban el cheque y Dios no prohíbe que un siervo de Dios gane dinero, porque dice que digno es el obrero de su salario, pero el obrero, no el vago, no el mentiroso, No es ratero. no el ratero, ¿va? Entonces, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque si eso pasó hace más de 2000 años, ¿cómo está ahorita eso? Y entonces no tenemos que dejar impresionarnos. Dice la Biblia que ni por palabra, ni por ninguna... la Biblia de una vez dice, no dejen que nadie los manipule ni los maneje. Porque la Biblia dice que no nos tenemos que hacer esclavos de nada ni de nadie. Del único que somos esclavos es de Cristo. Pero la Biblia dice que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. O sea, el Señor nos hace libres, entonces no nos tenemos que esclavizar a nadie más. Ni dar las cosas por obligación o por esto, por lo otro. Dice el pastor, no pasa enfrente si no trae los $100 y lo mete en la cruz, que la vamos a llevar a Jerusalén. Y lleva una cruz desde allá hasta acá.
sabe en qué avión le iban a montar. Es increíble, usan un montón de cosas, como dice mi hermano, sacan billetes grandes de alta denominación y dicen, no le va a dar centavitos a Dios, que Dios esos centavitos no le gustan. A él le gustan billetes así. Sí. Por supuesto que el Señor no es Dios, el Señor es Él. Porque ellos son los que se quedan manipulando a la gente. Cuando dice que la viuda dio todo lo que. ¿Cuánto dio? Solo una. Solamente una pequeña ofrenda. Porque Dios lo que ve es la intención del corazón. Y no estamos promoviendo que no se ofrende. Sí, si se puede hay que hacerlo porque la obra necesita. Pero uno no tiene que estar con las ovejas por la lana de las ovejas, sino por las ovejas. Y entonces, hermanos, ahí es donde está el problema. Porque Dios sí conoce quién es quién. Y cuando una persona aparenta y hasta puede tener mucha jerga, o sea, mucha palabra expresada de la Biblia, saber la Biblia de memoria, como estos sabían la Biblia de pasta a pasta, sabían versículos de memoria. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si a la hora de la hora no? No conocieron a Jesús. No, todos ellos se fueron al infierno. Todos ellos se fueron al infierno. Y entonces, hermano, estamos hablando que eran del pueblo de Dios. Y ahora mucha gente, por eso les digo, tenemos que tener mucho cuidado porque con Dios no se puede jugar. Nosotros podemos ser muy listos y engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos hacer. Y entonces, lo que hace Dios, tarde o temprano, es que le pone un juicio a la persona y la otra persona que quizás era la más rebelde y que no quería, como en este caso, se arrepiente, no sé en qué tiempo, pero se arrepiente como el ladrón. ¿Se acuerdan que cuando el Señor murió tenían dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha? ¿Por qué? Porque estaban diciendo, a ese lo vamos a poner en medio para que digan que él era el jefe de estos rateros, de estos asesinos, porque no eran simples ladrones, eran criminales. Al Señor hasta en eso lo quisieron avergonzar, lo quisieron humillar. Y uno de los ladrones le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájame de esta cruz, exigiéndolo, porque ese ladrón quería seguir siendo ladrón. Porque como dicen, gallina que come huevo aunque le corten el pico. Y entonces, el otro no. El otro después de mediodía dijo, perdóname. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en él. Fue cuando Dios trasladó el Hades, porque antes el Hades estaba aquí. El Hades era un lugar donde Dios ponía en una parte a los incrédulos y en otra parte a los creyentes. Entonces Dios se llevó el Hades de los creyentes, eso lo puede ver en Lucas, en la parábola del rico y Lázaro. Al rico lo mandó al Hades de los incrédulos y a Lázaro lo mandó al Hades de los creyentes. Entonces Dios trasladó el Hades y dice que él llevó cautiva la cautividad. O sea que él cambió el estado. Ahora cualquier persona cristiana verdadera, no estamos hablando de un religioso, si alguien ya ha dicho al Señor Jesucristo, yo quiero que entres a mi corazón y me salves, te acepto como mi Salvador personal, a ti Jesucristo, él entra y jamás vuelve a salir. Cualquier persona que acepta a Cristo, en el momento que se muera, no importa si se muere de COVID o de lo que muera o lo que sea, en un accidente, porque a veces para morir casi nunca tiene uno chance a decir, dame un momentito. Él no, Jesucristo no, porque se acuerdan que él dice que él cuando murió, dice que él bajó la cabeza y entregó, porque él es Dios, él sí tenía el dominio sobre la muerte y sobre la vida, nosotros no. Nosotros nos sorprende la muerte en un segundo, no sabemos ni en qué momento. Hasta dormidos nos podemos quedar. Entonces, el punto es este, que la palabra de Dios nos enseña que ese ladrón que se arrepintió fue el primero que inauguró el paraíso. Él llevó cautiva la cautiva. El Hades de los incrédulos todavía sigue aquí. ¿Qué es el Hades de los incrédulos? El Hades de los incrédulos es como una antesala del infierno. Ustedes saben de que en muchas cárceles
en varios países, aquí en Estados Unidos también, yo he predicado en varias cárceles en mi país, en Florida, aquí también, hay cárceles preventivas. O sea que una persona cuando hace alguna cosa la manda a una cárcel preventiva, por ejemplo, del pueblo donde vive o donde cometió el problema o donde lo acusan. Pero hay cárceles de mediana y total seguridad. Ahí ya ponen a los que ya están con una condena larga. Ya ahí va a ser su residencia completa. Entonces, el Hades es como una cárcel preventiva. Ya están en la condenación, ya no se pueden salvar, porque murieron sin Cristo. Pero cuando sea el juicio final, no estamos hablando de purgatorio, porque la Biblia no habla de purgatorio, porque eso es un invento de la religión. Cuando sea el juicio final, el gran trono blanco, que otro día vamos a tocar ese tema porque hay varios juicios. Hay juicio de Israel, hay juicio de las naciones. El gran trono blanco es el juicio final. Cuando sea, él no va a juzgar a los cristianos, porque los cristianos no van a ser juzgados, porque ya el justo pagó por los injustos que somos nosotros, y él ya nos quitó la carga de ser condenados y de ser juzgados. El cristiano no va a ser juzgado, el que va a ser juzgado es el incrédulo, pero no para salvación, sino para condenación. Entonces, ese ladrón que aceptó al Señor no tuvo que ir a ser bautizado. Como está mucha influencia religiosa, mi nieta está yendo a una escuela cristiana y está bien, a mí me encanta que ella vaya a una escuela cristiana. Pero una de sus amiguitas de la escuela le dice ayer por teléfono: si no te bautizas, no te vas al cielo. Y ella tiene 8 años, yo creo que ella tiene que bautizarse hasta que ella decida hacerlo. Pero ella inmediatamente sale y le dice al papá: papá, no sé cómo se llamaba la otra muchachilla, dice, pongámosle Mildred, ¿verdad? Dice Mildred que si yo no me bautizo no voy a hacer. Eso no es cierto, le dice mi hijo. Porque el ladrón ese que murió no le dio tiempo a bautizarse. El bautismo es un seguimiento del que cree en Cristo. El bautismo no lo tiene uno que hacer de bebé, porque ese es un bautismo inventado. No quiero decirlo, pero es inventado no por Dios, sino que si no es por Dios, ¿por quién puede ser inventado? Entonces, ese bautismo no, porque la persona no sabe ni cómo se llama. El Señor Jesucristo fue bautizado a la edad de 30 años, porque una persona tiene que estar consciente qué es lo que va a hacer. Entonces, el bautismo cristiano verdadero ya es una... Pero el bautismo no es obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no se tiene que obligar a la persona que se bautice, pero sí es mandatorio. Eso es diferente, porque mandatorio quiere decir un imperativo: ir por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será. O sea que Dios está diciendo que la persona acepta y después se bautiza, porque el bautismo es el paso público de seguimiento y de obediencia a Dios. O sea que la persona que no se bautiza, sea cual sea su excusa, no le está siendo obediente a Dios en eso. Pero ese es problema de él, no es problema mío, es problema de ella. Y yo no tengo que sudar calenturas ajenas, como dicen en su país. Si no se quiere bautizar y se muera, así que se muera, ¿verdad? Pero de todos modos, si tiene a Cristo, se va con Dios. Pero claro, yo como pastor sí le tengo que decir: bautízate, porque ese es un paso de obediencia para seguir aquí a Cristo. Ahora, es interesante porque la religión siempre tiene una fachada de mentira. Siempre impresionan a la gente, siempre la quieren engatusar, como decimos nosotros, para que aquella persona sea metida todo el tiempo. Y a la larga esa gente que está al frente ni siquiera son cristianos, porque lo que andan tratando es nada más vivir y sacar hasta lo que no tiene la otra persona. Es increíble. Ahorita con esas mega iglesias que hay, ustedes saben que una mega iglesia son iglesias que ya pasan de 3.000, 5.000, 7.000, y mucha gente. Ahí va un psicólogo, el psicólogo ni la mira, ¿verdad? Y ahí va un licenciado, y solo porque va el licenciado hasta se va a sentar a la par, pero el licenciado nunca ni la saluda. Un profeta, y se le va a dar. El asunto es de que, hermanos, y no estoy en contra de las mega iglesias, porque Dios sí puede bendecir una mega iglesia, pero generalmente las obras desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento han sido obras pequeñas.
un remanente, es un grupo pequeño. Ahora, tampoco estamos promoviendo que no venga gente. Yo como pastor, siempre, hasta gente que yo ni me imagino, le digo, venite, andá en la iglesia, aquí está la iglesia, y yo los invito. ¿Va? Pero mejor, como les digo, mejor que los traiga el Señor y no yo, porque si los traigo yo se van. Pero si se los trae el Señor no se van. Y entonces, hermanos, tenemos que entender que no es la cantidad lo que le interesa a Dios, sino que es la calidad. Y por eso siempre han sido grupos pequeños. Ahora, no estamos promoviendo ni estamos diciendo que una iglesia grande no puede ser bendecida, pero generalmente no. Porque esas iglesias son casi ya como una corporación. Tienen hasta negocios como la Coca-Cola y con otros lugares, ahí ya están metidas más que todo en cosas de business. ¿Y con qué? Con el dinero de los hermanos. ¿Y los hermanos qué? ¿Gozan de eso? Pero ni siquiera al museo de la Coca-Cola los llevan a dar un tour, ¿verdad? Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos haga realmente vivir una vida como la de esos dos hijos. Aunque hayamos dicho que no, porque a veces uno está caprichoso y a veces hasta se molesta o lo que sea, y aún ya siendo cristianos, a veces nosotros puede ser que hasta nos molestemos con Dios, cosa que no es correcta bajo ningún punto de vista. Sin embargo, el Señor nos entiende. Porque es cuando un niñito ahí se pone a hacer berrinche y se tira al suelo y a patalear y todo. Y entonces aquí en Estados Unidos el papá le dan ganas de darle un par de buenas ahí, si después me llevan a la cárcel, mejor ahí lo deja que patalee. Si fuera algún país de nosotros, creo que ahí lo hace que le salgan chispas, ¿verdad? Pero la cosa es de que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces uno está metido en solo apariencia. Y Dios quiere que realmente nosotros vivamos vidas llenas de bendición. Los más beneficiados somos nosotros. Si usted ora todos los días a Dios, si usted lee la palabra todos los días, no tiene que leer toda la Biblia, aunque sean pequeñas porciones de la Biblia. Si usted viene a la iglesia, donde Dios la trae, donde usted sabe que Dios le está poniendo en su corazón, que ahí es donde Dios la ponga. Si usted cree que ahí está, venga donde Dios la está poniendo. Porque si va a otro lugar, ahí nunca va a prosperar. Ahí siempre se va a estancar. Y que sea mejor a la manera de Él y no a mi manera. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y que de alguna manera sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que eso es lo que Dios quiere. Dice que hasta que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. O sea que Dios lo que quiere es hacernos pensar con nuestra mente. Dios no quiere que pensemos con la mente del pastor ni con la mente de la hermana que está a la par. Dios quiere que pensemos, pero que pensemos. Sí dice que nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Y no quiere decir que pensamos igual que Cristo, sino que lo que está diciendo es que nosotros tenemos que pensar como piensa Cristo. ¿Y cómo piensa Cristo? Cristo siempre piensa el bien para todos. Él quiere salvarnos a todos. Quiere perdonarnos a todos. Que Dios nos ayude para que nosotros tengamos beneficio y no juicio. Y la única manera es decirle a Él: Señor, si usted no lo ha hecho, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal, entra en mi vida, a ti Jesucristo, y Él entra y jamás vuelve a salir. Y de ahí lo demás ya es lo que se refiere a la estructura de la vida cristiana, que va uno creciendo, de gloria en gloria, dice la palabra. Eso quiere decir poco a poco, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, porque hay gente que necesita cambios más fuertes, otros más leves. Hay gente que hay ciertas cosas que no le funcionan. Hay otro que dice, eso para mí no es nada, para usted, pero para él sí, o para ella sí. Entonces no tenemos que compararnos con nada ni con nadie. Lo único es que hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje, para que Él vaya moldeando nuestra vida, nuestro carácter. Como esa canción que escuchamos, que Él nos use como el barro, en manos del alfarero. Vamos a orar, que Dios les bendiga, que pasen una buena semana. Señor bendito, te damos gracias y te alabamos, Señor, por ese momento tan precioso que nos das. Y te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, nuestros norteamericanos, cualquiera sea la reunión que tengan. Hoy siempre a todas las iglesias nuestras en todas partes del mundo. Ayúdales a sus líderes, a sus miembros, y bendíceles en todo. También a nosotros, Padre, haznos crecer en la gracia y el conocimiento tuyo, haznos crecer en calidad y en cantidad. Bendícenos este mes de agosto que estamos empezando. Sé con nosotros en todos los aspectos de la vida. Y Padre bendito, motívanos a estar cerca de ti, que es lo más importante, y amarte más. Padre bendito, te damos la gloria y la honra.
Te suplicamos que siempre tengamos esa sed de buscarte en oración y de leer tu palabra y de venir a la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Te doy la